Voy a salir un momento de la reunión, programo y vuelvo a regresar para ajustar una cosa mientras los demás llegan, ¿sí? No se me vayan. Emelia, te voy a asignar como anfitrión de la reunión, ¿va? Sí, profesor, está bien. Para que se vayan conectando los demás. Regreso. Bye.
Agradezco mucho la puntualidad con la que han llegado a la sesión del día de hoy. Y algo está ocurriendo porque ayer programé para poderlos dividir en grupos, pero pues resulta que otra vez no aparece en el menú. Ya hice ayer la consulta técnica y bueno, en lo que nos contestan, vamos a trabajar en otras cosas mientras tanto. Algo que he observado y que de hecho tiene que ver con esta canción que parece, que no parece, es algo contemporáneo. Ustedes conocían la canción, ¿no? De México en la piel, ¿la conocen? Sí. Sí. ¿Ido antes? Bueno, pues desde mi punto de vista, refrenda o mantiene una manera de pensar a México que está desde las crónicas de los primeros misioneros y de los conquistadores de este país, en donde exaltaban la belleza del país, su naturaleza, sus recursos, algunas edificaciones, su comida, y que no hacían lo mismo con los habitantes porque recordarán pues que eran considerados como salvajes o como seres humanos que no poseían un alma. Entonces, desde mi punto de vista, es un arquetipo que vemos ahora, que se reproduce de alguna manera en la canción de México en la piel. Véanlo con cuidado. Y sí hay personas, pero se destacan las tradiciones, que es curioso, la comida, las edificaciones y sobre todo la naturaleza. Es bellísimo porque uno ve la riqueza de este país, pero destacada desde las formas que desde los orígenes misioneros, conquistadores, identificaron cuando hablaban de México, ¿no? Entonces, la idea de irles trayendo estas referencias de canciones, que les pido también que escucharemos un cachitito al final y que las escuchen completas, con esta mirada de preguntarse qué dice de México, qué dice de la historia de este país, esto, ¿no? Estas imágenes, esta música, les decía en la sesión pasada que en general las canciones que hablan sobre el país suelen ser muy festivas, muy alegres, ¿no? Muy llenas de muchas cosas. En cambio, cuando hablamos del amor, ¿no? Que es una de las maneras a través de las cuales podemos hablar del mexicano, pues es desgarrador, es así de no quiero saber nada más del mundo, ¿no? Alguna vez escuchaba al grupo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Elefante, en una entrevista hace algunos años. Lamenté mucho, no iba yo manejando, no pude grabar la entrevista, pero les preguntaban, estaban empezando, qué era lo que los hacía diferentes en relación a, pues, otros grupos que en ese momento estaban, de moda o se estaban poniendo de moda, ¿sí? Y lo que ellos conversaban es que se daban cuenta de que las canciones en México, cuando hablaban del amor, era siempre para hablar desde un lugar muy tortuoso y que ellos se proponían como proyecto hablar del amor y del desamor, pero desde un lugar no tan duro, no tan sangriento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desde un lugar en donde a pesar de que ya se acabó la historia de amor, pues puede ser, o sea, hay un aprendizaje y hay cosas que se quedan y hay que seguir adelante con alegría, ¿no? Entonces, este, no he hecho la tarea de regresar a ver algunas de las canciones de Elefante como para ver, ¿no? Si esta hipótesis y esto que ellos expresaban así era. En su momento me parecía que sí, que sus canciones, aunque hablaban de desamor, no eran como el tono que uno encuentra en las canciones mexicanas que hablan del desamor, ¿no? Que son efectivamente de una gran dureza. Y pues bueno,
Yo les preguntaría de inicio cómo les fue con su mapa, cómo van con lo de Villoro. No sé si alguien quiere compartirnos su mapa para que lo vayamos revisando. Es importante porque recuérdense que los voy a evaluar y que necesitamos, de hecho por eso no se los pedí antes de la sesión, sino después, para ir viendo cómo los están haciendo y ayudarles a corregir. Entonces, no sé quién quiere empezar. La idea para mí era dividirlos en pequeños grupos y trabajar. Es un texto, creo que es muy rico, pero bastante pequeño. Y era ponerlos a trabajar, pero, insisto, ya ayer lo programé y aparecía ahí en el menú que podía dividir al grupo y esta mañana, bueno, ahorita que entré ya no está, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. ¿Quién quiere compartirnos para empezar su mapa sobre Villoro? ¿Cómo van? Para ver cómo van. No se trata justamente de retroalimentar, ¿no? Aquí nadie va a juzgar a nadie, todos, yo traigo el mío y seguro que le faltan cosas. Acuérdense que el autor, si ya leyeron el texto, nos habla de que ningún mapa conceptual es idéntico. Si cada uno de nosotros hace un mapa, vamos a tener 36 o 37 mapas diferentes. Y está bien, porque es también la mirada y es la manera en que yo me apropio y voy recuperando mi lectura, ¿no? ¿Empiezo yo? Parece que sí, ¿verdad? No los había tan tímidos, los vi más participativos la sesión pasada. Si quiere yo lo comparto el Oh, mío. ajá. Ah, sí. Yo después, si quiere. Por favor, compañero. A ver, ¿quién dijo? Díganme quién dijo primero. Luis, luego ¿quién más? Yo, A ver, ¿quién más? Alguien más dijo. Pues yo también dije, pero Yo. no sé, creo que alguien dijo primero. Aline y Ajá. Yo. Sí. Montserrat. ¿El de Villoro o cuál tenemos que proyectar? Ahorita el de Villoro porque es lo que nos toca revisar hoy. Ah, ok. Sí. El de mapas creo que además ya les puse la presentación, eso ya, además de que puede ser diferente, pues podría también ya estar de alguna manera, ya lo trabajamos, ¿no? Vamos con Villoro, que es el pretexto del mapa para hablar de la historia y que vayan platicando por el chat en qué les hizo pensar, que de hecho vamos a tener una actividad la semana entrante en los foros para que ustedes retomando esta experiencia pudieran comentar, compartir qué dirían que es la historia. Ya vimos el arranque, que fue la sesión pasada, en donde había todas estas palabras asociadas a la historia, y la semana que entra vamos a trabajar en eso. Pero bueno, hoy vamos a empezar con Villoro y vamos a ver en qué nos hizo pensar Villoro. Y vamos con Luis y luego Aline y luego Montserrat, por favor. Y de hecho luego me quedé pensando, la sesión pasada estaba un poco carrereada, pero Luis, de hecho, la idea de que todos opinaran, eso es positivo. Cuando trabajamos en clase, así lo hacemos, porque justamente ahí es donde se establece la negociación y la posibilidad de ir acordando, también de ir disintiendo de cómo lo hago yo, cómo lo haces tú y cómo lo hace el de enfrente. Entonces, ya después me quedé pensando, dije, bueno, teníamos que haber seguido, pero bueno, también tenía otras cosas que queríamos hacer. Pero adelante, por favor. ¿Nos lo presentas, por favor? ¿Lo puedes describir de manera general? es que estaba buscando de cancelar el silencio. Ok. Yo comencé con el título de la lectura, que sería el sentido de la historia. Después bajé al concepto que sería la historia como tal. Y tomé dos conceptos que vienen casi hasta el final para tomar un poco de síntesis para dar de algo de entrada para qué trata. Y es una lucha contra el olvido y siempre da razón de lo que muestra. Después explico el sentido, el estudio que presenta, bueno, el estudio que comprende el presente. Eso es lo que explica bien la historia, que este es un estudio para explicar qué es lo que estamos viviendo en el día a día. Entonces,
Usando una metodología crítica, formula preguntas, analiza antecedentes y discrimina entre documentos falsos y verdaderos. Esto para resolver las interrogantes. Aquí voy a regresar tantito porque también en el estudio del presente nos describe a la sociedad, cómo es que está y cuál es nuestra posición dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad explica lo que es la cultura, la política, la economía, y otro punto que tomé aparte de casi del final fue que es una fuente de inspiración para las revoluciones. Y del lado del individuo en sociedad, plantea sus necesidades sociales y colectivas, hace que el individuo entre dentro de la sociedad perdiendo su individualidad. Y por último es la fórmula que se usa más para justificar lo que serían las creencias, los propósitos y las instituciones que existen actualmente. Ok. Yo lo que observaría es que te faltan muchos conectores para empezar, que acuérdate de la idea de la proposición, que es ir articulando justamente el sentido de la historia, hubiera puesto, por ejemplo, ¿no? Que, aquí un qué, lucha contra el olvido y da una razón de lo que muestra, por ejemplo. Historia es el estudio para comprender el presente. O sea, son pequeñas cosas, pero es lo que te permite que aunque dejes este mapa, después regreses y puedas describirlo sin tanta dificultad y no sea un asunto de memoria. Cosa que si haces, por ejemplo, en algunos casos como aquí o acá, ¿no? Que además queda bien porque no necesitas crear dos conectores, con uno solo explicas las dos necesidades. Y también aquí explica esta parte. Ahora, mi duda es si no estás también interpretando mucho. Pero bueno, esa ya es, ahí es donde entramos al punto en donde decimos, bueno, cada lectura, ¿no? Efectivamente permite la elaboración de un mapa. Vamos a ver otros ejemplos antes de seguir en esta parte. Gracias, Luis. Y bien, en términos de lo que sí está bien es a ver, una cosa más, lo puedes hacer más chiquito para que vea, sí, esta es la referencia, ¿no? Sí, perfecto. Y el impacto visual también está bien porque se trabajó en el diseño, ¿no? Fuiste cambiando algunas formas, digamos, como esta, ¿no? Para establecer una distancia también. Ok. ¿Quién sigue, por favor? ¿Aline? O Montserrat, no sé cuál de las dos está lista para compartir con nosotros. Ahí, por ejemplo, en el que acabamos de ver, Luis, pues mi crítica o mi evaluación tendría, ¿te acuerdas cuando hablaba conectores? Ahí faltan conectores y faltan muchos conectores, ¿sale? Adelante. Bueno, Aline. pues ese es el mío y yo primero hablé sobre cómo es que nace la historia. Dice que nace de necesidades actuales que incitan a comprender el pasado y puse que busca el sentido y además se basa en la retrodicción. Es un hecho que toda acción humana está conectada a un todo y además busca comprender orígenes, vínculos que presten cohesión a comunidades humanas. Otorgan al individuo una actitud consciente que puede ser crítica y puede ser positiva. Ya no vemos lo de abajo, nos lo subes un poquito. Sí. Eso, gracias. Y bueno, en la crítica, bueno, para empezar, crítica y positiva comparten reglas de convivencia. En la crítica desglosé que expresa un pensamiento disruptivo en el cual se presenta desobediencia y descontento. Esto puede provocar movimientos libertarios y revoluciones. En la positiva se expresa un pensamiento integrador y de perduración y también se presenta, aquí se presenta la reiteración, consolidación de lazos sociales. Muy bien, muchas gracias. También están los conectores. La única cosa que les pediría que recordaran ahora es lo del guardado de los archivos. Recuerden cómo guardarlos, empezando por sus apellidos, un guión bajo y luego el autor para que sepamos, yo a la hora de revisar pueda regresar rápidamente si hace falta
a Sí, de revisar. hecho, ahí también le quería yo preguntar porque lo tengo guardado en Word, pero no sé si quiere que lo subamos en PDF o en Word está bien. De preferencia en PDF si quieres, para que Ah, ya ok. Bueno, gracias. o sea, ya aquí no haría mayor observación porque está, quizá acá busca sentido en reconocer, esta parte nos queda aquí un poco, nos hace falta un conector entre sentido y estos dos. Ah, ok. Bueno, entonces ¿Sí? voy a Por editarle favor, ahí. de lo demás, hasta donde vi si puedes regresar, pero creo que están los demás. Otorgan, ajá. Sería como sirven, ¿no? Puede ser, sí. En vez de buscar. No, acá es busca sentido, Sentido Ah, y después de luego sirven de sentido. sentido reconocernos y trascender. Ah, ok, sí. ajá, Sirven, de está hecho, bien. y de hecho, no sé si es más bien sentido para reconocernos y en trascender, porque es no son dos funciones independientes, sino que justo dice que la idea de reconocer o incluso de reconocernos individualmente para poder trascender en la vida en grupo, una cosa así, ¿no? Entonces, más bien a lo mejor es para acá. ¿Sí? ¿Sí, Aline? Montserrat, Sí, voy. ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros esta parte? ¿Ya se puede ver? ¿Ya? Bueno, yo primero puse pues el sentido de la historia y luego puse la historia se interesa por la realidad y su justificación. Ujú. Después que la historia se puede ver de dos formas, a partir de comprender el pasado desde el presente o comprenderlo por medio de los antecedentes del pasado. Después puse que la historia inicia por un interés a nuestra situación del presente. Ujú. Y el interés surge en un principio debido al mito. Y ya luego puse que el mito, bueno, es que está largo y tengo que mover. Sí. Debido al mito, con el mito se daba razón a sucesos del pasado remoto, como era la inmigración o la presencia de una especie. Luego puse que al mito porque la mayoría son de estilo etiológicos, y esto quiere decir que se refiere a intentar trazar el origen de una comunidad, con el objetivo de explicar por qué se encuentran en ese lugar. ¿De acuerdo? Ya hecha esta parte, pues sigo en la parte central, que por un interés a nuestra situación del presente, y luego sus funciones son comprender el presente y explicar su origen al individuo. Explicar su origen al individuo ayuda a comprender las razones que aúnan a una comunidad. Y esto es utilizado para la examinación de cómo se han realizado distintas sociedades. Y esto es al mismo tiempo utilizada para justificar las instituciones, creencias o propósitos comunitarios. Y ya no sé si me haya saltado algo, pero creo que ya eso es todo. Y Sí, la bibliografía está hasta acá arriba. sí, ya la vi. Nada más acá en ver desde dos formas, a partir de, yo Ajá. agregaría que a partir de comprender el pasado desde el Sí. presente y luego más bien una flecha acá para y comprender por medio de los antecedentes el pasado. Ah, es que está desde arriba, claro. No está bien. Nada más separa ¿No? a partir de. Ok. Ajá. Nada más nos falta una D entonces. Ahí, a partir de. Y yo aquí agregaría una I. ¿Dónde? Ahí, en esta flecha de este. ¿Aquí? Ah, Ahí. ok. I D. Para que Bueno, quede. aquí ya no Acuérdense. se le puede poner, pero ahorita veo cómo se lo pongo. Sí, seguro que le puedes poner ahí un textito, pero bueno. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No hicieron la tarea? Yo podría presentarlo, es que sí lo tengo, Ajá. pero quería todavía como ordenarlo un poquito más
y todavía me faltó la bibliografía. No sé si quiera que lo presente. Sí, Ok. sí, la idea es, insisto, pues irles ayudando para para mí el reto es que que los puedan manejar, que los hagan muy bien y que se convierta en una herramienta. Y la única manera, si estuviéramos en el aula, estaría ahí sobre ustedes viendo cómo lo están haciendo y haciendo sugerencias, pero como eso no es posible, pues hagámoslo así, ¿no? Sí, de hecho, todavía no le doy así como formato visual. ¿Ok? Todavía lo quería checar, pero es como lo que tengo hasta ahorita. Oye, pues vas bastante bien ya, mira nomás. Ok, gracias. Bueno, en mi mapa pongo que la historia nace en un intento por comprender el presente, acudiendo a los antecedentes, y obedece a un interés general en el conocimiento, el cual lo podemos ver por medio de un historiador al que le interesa conocer a un sector de la realidad, y a este sector de la realidad lo ven desde una perspectiva intentando esclarecerlo de forma racional. ¿Para qué se hace la historia? Puse 3 conceptos que yo encontré, que si bien son muy parecidos, pues el autor Villoro nos lo presenta como diferentes. El primero es que sirve para conocer nuestra situación presente, para comprender por sus orígenes que prestan cohesión a una comunidad humana y nos permite asumir una actitud consciente. Me parece que, bueno, todavía no lo puse, pero ahí es donde va lo de crítico y positivo, que nuestra primera compañera, Aileen creo que lo puso en su mapa. Y también nos ayuda a darle sentido a la vida del hombre, al comprenderla en función de una totalidad que lo abarca, de la que forma parte. Ok. Nos pone unas situaciones que nos llevan a hacer historia, que nos plantean las necesidades sociales y colectivas, y tiene función social. La primera es que favorece la cohesión al interior de un grupo, y la segunda es que refuerza una actitud de defensa frente a grupos externos. Okay. Y ya. Muy bien. Pues sí, de hecho te faltan algunos conectores, ¿no? Nada más. Y luego trabajar un poquito en la parte visual, pero ya tienes un buen avance. Y está bien esta parte de ir tratando de utilizar algunas maneras para ir destacando, subrayando algunos aspectos importantes del propio mapa, ¿no? Sí. Pero va bastante bien y sí, pues ya sabes lo que te hace falta. Faltan varios conectores por ahí, aquí en esta parte, pero entiendo que es parte del proceso en el que estás, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, sí. ¿Alguien más? Bueno, todos van a ir pasando, ¿eh? Hoy no todos a lo mejor, pero poco a poco van a ir todos trabajando en esto. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces. Para hablar de la historia, elegí este texto de Villoro. Y yo comencé por historia, ¿no? Que es de hecho, reitera en varios. ¿Se acuerdan que nos decía la lectura que es ir buscando como la reiteración, lo que es regular, lo que es constante? Entonces, en varios momentos de la lectura nos habla de que es el inicio, el principio, el fundamento, ¿no? Y que obedece a un interés general en el conocimiento. Pero la historia también, dice el autor, cumple la tarea que en otro tiempo tuvo el mito, ¿no? De explicar el origen. Y el autor identifica 3 funciones. Comprender el presente. ¿Para qué?
para adecuar, dice él, nuestra acción y también para justificar nuestra situación actual. Permite al individuo asumir una actitud consciente. Y quizá esto tendría que ir como en naranjita ahora que lo pienso, porque viendo sus propios mapas, esta es una parte importante del texto, ¿no? La otra función de la que habla Villoro es de que la historia permite brindar cohesión a una comunidad, ¿no? Y da sentido a la vida del hombre de esta manera. Entonces, efectivamente, si se fijan, de hecho él va diciendo, si hubiera, no las va numerando, pero va diciendo, si hubiera una función, esta es la de, o tarea, no recuerdo ahora, la de comprender, pero justo aquí era una función y recordaba yo que el texto de mapas nos dice que lo que necesitamos también evitar es la repetición de algunos conceptos, ¿no? Entonces, de hecho, primero había trazado la función de comprender la función y luego recordé que no, entonces me fui a funciones y desde ahí ya hablé de las 3 funciones. Y en ese sentido también una idea importante es que en el caso de México, la historia de México es este principio, inicio o fundamento de la historia se encuentra en la conquista, ¿no? Que ese es otro elemento importante en esta idea de situar la relación entre este mito de origen, este principio fundamento, la conquista y la manera en que construimos la historia de México. Estuve tentada a poner historia y acá arriba hablar justamente de que la historia de México tiene su inicio en la conquista, ¿no? Hubiera sido otra manera de resolver esta parte. De esta lectura, no sé ustedes qué recuperan ya una vez que hemos hablado en términos, no sé si quieren aclarar algo o tienen alguna duda sobre esto, pero me gustaría mucho si pudieran por el chat, porque yo sé que hay quienes no tienen tanto miedo al micrófono, pero hay quien le gusta más escribir, así que adelante. ¿Qué recuperan? ¿Qué les deja esta... ¿Sí? Yo le agregaría, bueno, yo en mi mapa lo hice y le puse los intereses, porque dice que se demuestra, bueno, que la historia demuestra un doble interés, que sería el interés en la realidad y el interés en justificar nuestra situación y nuestros proyectos. Uno es el primero es un interés general y el segundo uno particular. Entonces yo le agregaría eso, porque, bueno, yo eso lo puse en mi mapa. No, está bien. Hablábamos de que los mapas van a ser diferentes y está bien, ¿no? Entonces, adelante. Eso no es ningún problema. También creo que es importante, perdón que lo interrumpa, agregar lo del historiador. O sea, las funciones, bueno, lo que va rescatando el historiador, porque dice que el historiador tiene que partir de una realidad actual. Entonces, creo que sería un factor importante a resaltar también. Exactamente. Sí, muy bien. ¿Algo más? Profesora, entonces, o sea, ¿tenemos que irle agregando más cosas o podemos dejar ya así nuestro mapa? Porque ve que dijo que podíamos, o sea, que hay diferentes tipos de mapas y no precisamente tenemos que poner lo mismo. No tienen que ser iguales, ese es el punto, ¿no? Entonces, de hecho, para mí la tarea que era lo que yo les iba a pedir, es que nutrieran, porque intenté que fuera como el mapa general y que después pudiéramos aterrizar algunas de las ideas que acaban de comentar, trabajando en algunos de estos aspectos. Aquí teníamos 4 o 5 aspectos, ¿no? Toda la idea del inicio, el principio, el fundamento, no es cierto, son 5. Esta es una, las funciones, este es 2, 3, 4. Este interés, que de alguna manera también lo acaban de referir en términos de este conocimiento entre lo individual, el historiador y el conocimiento general. 4, y este otro que tiene que ver con el origen específico de la historia de México, que es la conquista. Pero como no pudimos dividirnos en grupos, pues bueno, por eso yo ya presenté que es como el esquema general, digamos, y que eso no significa que no se escapen de aquí ideas importantes para complementar
la visión de la historia. A mí la cuestión, si ya no hay más observaciones sobre esto, me gustaría que conversáramos un poquito sobre, no lo quería quitar, sino abrir el chat. Aquí lo tengo ya. O sea, ¿qué les movió? ¿Qué piensan ahora en este breve recorrido sobre la historia en relación a su importancia y a la necesidad de conocer la historia? ¿Será importante conocer la historia de nuestro país o no? Sí es importante si queremos comprender las situaciones actuales que estamos viviendo en muchos aspectos. ¿Ok? ¿Y alguien más? Yo. Adelante. En lo personal siempre me ha gustado las asignaturas que me han tocado de historia. Me gusta mucho conocer qué es lo que nos llevó a estar en donde estamos, qué movimientos, qué guerras. Considero que es muy, muy importante que tengamos conciencia de que eso nos tiene en donde estamos y pues deberíamos de conocerla, ¿no? Quien no quiera participar en el micrófono, por favor, puede ir anotando sus opiniones en el chat. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, lanzaría otra pregunta. Ya vamos con dos, ¿no? O sea, ¿por qué les da o qué tan importante creen que sea la historia y conocerla? Y dos, ¿cuál, en su opinión, o podemos ver cómo lo planteo? ¿Consideran ustedes que los mexicanos nos interesamos lo suficiente en la historia de nuestro país? Sí, no, ¿por qué? Y si me lo ponen en el chat, se los voy a agradecer. Y quien quiera participar. Maestra, Sí. Considero que tal vez sí hay una cantidad o un porcentaje de mexicanos que se llegan a interesar, pero siento que es como que poca la cantidad. Porque si, no sé, por ejemplo, salimos y hacemos preguntas sobre historia de México, siento que serían muy pocos los que responderían bien. Y siento que la mayoría de los demás sería como que lo piensen y den respuestas que son incorrectas o que se acerquen a la respuesta correcta. De acuerdo. ¿Y por qué creen que esto sea así? Siento que nuestra cultura no es la adecuada para estar estudiando la historia. Siento que, por ejemplo, para saber algo de historia en concreto, no simplemente tienes que llegar y leer un libro, sino tienes que investigar de varias fuentes para concretar un panorama más amplio del suceso histórico. Eso es en términos individuales. Si pensáramos en la sociedad mexicana, ¿por qué la sociedad mexicana no se interesa lo suficiente en conocer su historia? Yo pienso que también tiene mucho que ver con que no nos gusta leer y no se nos enseña a leer. Y pues para poder adquirir un conocimiento y aprender de la historia, tenemos que leer y pues es eso más que nada. Bueno, a mi punto de vista es eso. Muy bien, gracias, Lucía. Me ha enseñado que la historia es aburrida. Ajá. Trata siempre sobre lo mismo y como son hechos que ya pasaron, pues no importa. Por lo tanto, es aburrido porque ya pasó y no es como lo pasado, ¿sí? Y siento que bajo esa lógica es que a muchas personas no les gusta la historia porque dicen, ay, es que solamente es recordar fechas y qué pasó en tal fecha y ya, y no es todo, ¿no? Sí. Lo que sucede luego es que en los niveles más básicos se repiten mucho sobre los temas de historia más comunes y según más conocidos, pero muchas veces no se amplía a desarrollarlos. Se queda más en la base de lo que todos conocen y todos infieren. Y pues muchas veces eso hace que a muchas personas les aburra y ya no les interese saber más sobre los temas. Gracias. Yo creo que es importante resaltar aquella frase que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque pues de hecho pues ya he visto cómo, es que la mayoría de la sociedad mexicana como que no se centra ni se preocupa por los acontecimientos que ya pasaron.
O sea, a lo mejor los reconocen, por ejemplo, ahorita que viene la festividad del 16 de septiembre, el 15-16, muchos dicen, ah, sí, sí me acuerdo, o sea, pero nada más se acuerdan del acontecimiento más, no de lo que pasó en realidad, y lo celebran como si fuera una fiesta. O sea, sí es una celebración, pero nada más lo celebran por celebrar sin conocer. Gracias. Saraí nos dice que la gente está más interesada en la economía que en la historia. En este momento puede que sí, pero en otros momentos la economía ha estado en mejores condiciones en otros años. Creo que ya no nos acordamos nosotros porque a nosotros nos ha tocado, pero sabemos que en otros años sí ha estado la economía en mejores condiciones y sin embargo este interés por la historia pues no se ha incrementado, ¿no? Entonces hay algo para reflexionar sobre si es la situación. Ay, ya se me fueron los mensajes. Déjenme ir leyendo porque ya alguien puso, ustedes los tienen, yo ya los perdí. Karen, es importante conocerla ya que las decisiones que tomamos antes influyen en los momentos actuales que estamos viviendo. Yo creo que los mexicanos no se interesan mucho en la historia y que para algunas personas es algo que ya pasó y ellos se interesan más en lo que está pasando en la actualidad. Pues sí, esta idea de que como es algo que está atrás, es como viejo o inservible, ¿no? Kaori, yo también creo que es importante la historia para nuestra actualidad y creo que los mexicanos no le ponemos suficiente interés, que se debería, como lo de los mexicanos culpígenos, ahora se sabe cómo nació esa culpa y el tipo de función social que para ahora se ocupa. Si se pusiera la debida importancia, se tendría otra perspectiva y tendríamos un cambio. De hecho, ¿se acuerdan que yo les pregunté algunas opiniones? Bueno, les intenté saber cómo se informan, ¿no? Y qué tanto ven televisión, cuáles son sus hobbies, qué leen o qué habían leído últimamente, justo para pues confrontarnos, ¿no? Con eso que es nuestro cotidiano y en donde yo veo una ausencia y se los anotaba el martes en términos de no puede ser que nos estemos enterando por las redes sociales, esta clase que finalmente sí tenemos un sector, somos parte de un grupo privilegiado que tiene acceso a un tipo de educación diferente y que nos contentemos con informarnos con las redes sociales. Déjenme leer el de Montserrat antes de que se me vaya el comentario y por ahí se me fueron 2 comentarios, pero se va y ya luego no lo puedo recuperar. Montserrat Escamilla, yo creo que no hay interés también por los avances tecnológicos, especialmente en las redes sociales. Preferimos ver otra clase de cosas que ver un video de historia de México, aunque sí hay un cierto porcentaje que sí se interesa. Me quedo con una de las funciones que desconocía o había olvidado de la historia. Esto es dar la explicación de nuestro origen que nos permite comprender los lazos que nos unen. Carlos, yo creo que es importante la historia debido a que da puntos clave de nuestra cultura. Nos permite construir una categorización social. Ah, ok. Pero, ¿quieres decir algo más, Montserrat? Es que ya vi nada más un cachito. Pero bueno, si esa era la idea. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer, no? ¿Por dónde empezamos con un desinterés o una idea de la historia como algo viejo? Yo les comentaba que en otros ejercicios que he hecho, con este ejercicio de asociación de palabras, que además lo hago en el salón, ahí cuando llegan, no les doy chance como ahora que estuvieron en casa, tuvieron chance finalmente de empezar, ahí estoy atrás de ellos, a ver sus palabras, y ha sido impresionante porque lamento no haber conservado algunas en donde aparecía como así, aburrido, ¿no? No sirve. Yo creo que también tiene que ver eso, maestra, en lo que dicen que haya desinterés en la población, porque como que nos han implementado la idea de que la historia es aburrida porque tenemos que leer, son muchos libros, muchos textos, muchas fechas, y pues sí, ¿no? Al final de cuentas como que todos decimos, ay, es que es mucho, no puedo, no, ya mejor no lo quiero leer. Entonces empieza ahí como a lo mejor en una parte un poco más pequeña, el desinterés por querer conocer nuestra historia, como que tiene que ver la forma en la que nos enseñan la historia desde que llevamos historia por primera vez, ¿no? Desde la primaria.
Entonces, con el paso de los años, pues empezamos, o sea, como que empezamos a deslindarnos de la historia, ¿no? Y preferir otro tipo de materias, otro tipo de carreras, donde quizás no estemos tan apegados a eso, porque lo vemos así, aburrido, textos, leer, investigación, fechas, todo se nos hace como muy pesado. Entonces, yo creo que tiene que ver también eso, la forma en la que nos han enseñado, porque, bueno, había leído y creo que tiene un poco de razón, que regularmente la cultura o la población mexicana somos muy chismosos. Entonces, cuando nos explican la historia a través de un chisme, como si platicaras cualquier cosa, te interesa tanto que te aprendes sin trabajar tanto, ¿no? O sin tener que memorizarlo, lo retienes en la cabeza porque dices, ay, es como un chisme, ¿no? Entonces, también creo que influye un poquito eso, o bueno, no sé, es mi punto de vista. Gracias. Telma también, en el mismo sentido, dice, siento que nos influye mucho cómo nos imponen la materia, en vez de contarla, nos exigen aprendernos fechas y hacerla, y la hacen tediosa. Sandra, en mi opinión, creo que a las nuevas generaciones no les interesa la historia porque lo tomamos como solo memorizar fechas y acontecimientos, como ya mencionaron, los avances tecnológicos hacen que se pierda el interés. Y lo otro que también es cierto es que somos una cultura. Hay una parte importante de la forma cultural de nuestro país que es oral. Somos una comunidad, ¿no? Que uno de sus orígenes importantes es la oralidad. La otra parte que se ha intentado desarrollar es la lectura. Sin embargo, el mantenerse informado, a mí me sale ahora recomendarles que busquen la película Cascabel. La pueden encontrar en internet. A mí me impactó mucho esa película hace unos años porque es sobre un grupo étnico, una supuesta filmación de un reportaje que tenía que ser a modo de lo que el gobierno federal necesitaba. Y van a entrevistar, y además es impresionante porque van a escenas en donde están en la UNAM preguntando por este grupo, que ahora se me escapó el nombre, el grupo indígena, preguntándole si sabe quiénes son y la gente dice, no. Oiga, pero ¿qué no vio el periódico? Ahí viene la nota de que se está haciendo un trabajo para ayudarles. Es que no vio el periódico. ¿Cómo que no ve el periódico? ¿Nunca lee el periódico? ¿Y saben qué contestaban? Sí, cuando quiero ir al cine, compro el periódico para ver qué película hay o qué obra de teatro puedo ir a ver. Pero el gobierno siempre dice las mismas cosas y no es de mi interés, ¿no? Ya sé lo que van a decirme las notas del periódico. Que bueno, se articula muy bien con la censura y el control de la información que solía haber hace algunos años, hace muchos años, pero creo que lamentablemente, aunque ya no hay ese nivel de control, me atrevería a decir que ya no lo hay como en ese momento, lo que sí se quedó fue en nosotros como sociedad un hábito de no informarnos, ¿no? Y seguro a ustedes les pasa que siendo universitarios, más de un amigo de ustedes o familiar los busca porque asume que ustedes están bien informados. Y entonces, cuando yo toco esa realidad, que es muy probable que les ocurra, y toco el otro elemento que dice que ustedes se informan por redes sociales, digo, pues, ¿a dónde vamos a ir a dar? Porque en efecto supone dedicar tiempo a estar informados, no para leer lo mismo que siempre, sino para entender, ¿no? Para entender qué está pasando y para entender, y leer un periódico pues implica leer uno o dos o tres periódicos y a veces implica no leer los tres periódicos completos, sino al menos leer los encabezados y decir, ah, mira, aquí esta nota me interesa. Y acá cómo lo dice este otro periódico y este cómo lo está reportando y aprender a ver cómo se manejan los periódicos y a ver cómo nos informan. Creo que es una responsabilidad ciudadana que no deberíamos posponer más, ¿no? Porque ahí está, en efecto, lo que mencionaban, no nos gusta leer, que ese es el otro elemento importante. Yo recuerdo, y miren que ya tengo algunos años, pero ustedes me dirán si tienen un recuerdo distinto. Yo creo que en muchas casas, no en todas, pero en muchas casas, yo a mi papá no lo veía leyendo el periódico. Si acaso los domingos estaba contentísimo con su esto, ¿no? Que era de deportes y yo medio lojeaba por curiosidad, pero pues no
el fútbol no era lo mío, entonces lo dejaba ahí a un lado, ¿no? Y ya buscaba las caricaturas. Me acuerdo que mis hermanos y yo íbamos, o le pedíamos que comprara el Novedades. Mi papá agarraba la sección de deportes y el Novedades lo dejaba ahí completo y entonces nosotros íbamos por las caricaturas. Y me parece, a riesgo de equivocarme, que en muchas familias ocurría más o menos lo mismo y eso significa que se generaba un hábito, ¿no? En los que observan, en los que están ahí, que son los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y creo que ese es el principal reto que tenemos como sociedad, el romper con esos hábitos tan fuertes que tenemos y el animarnos a abrir un periódico y a leer, ¿no? Esa es una manera. La otra es efectivamente ir recuperando lecturas sobre la historia de México. Esto que yo les decía, yo cuando he tenido por el trabajo que tengo de investigación, pues y además el gusto de leer algunos textos de historia antigua de México, me impacta mucho que siempre que se habla de México sea tan en buenos términos, que eso está bien, pero cuando se habla del que habita ese país, pues entonces resulta que de ese no se habla tan bien. Y de verdad que veo que permanece esa manera como de disociarlos y que ha estado ahí presente, aún con las mejores intenciones, me imagino yo, de los historiadores, pero han mantenido como esta idea como si fuera una dualidad. Yo tengo un trabajo en donde hablo del sol y la luna, digo, son como el sol y la luna, ¿no? Resulta que los dos son parte de un sistema, son fundamentales, pero no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque el sol es la vida, la luz, la no sé qué, y la noche es oscuro, ¿no? Y parecería que sí somos, ¿no? Que esta imagen que se ha proyectado de México y de los mexicanos está un poco por ahí, generándonos esta sensación de que estamos orgullosos de pertenecer a México, pero no estamos tan orgullosos de todos los mexicanos. Y bueno, si uno ve ahorita, me dirán ahora, ¿no? Pues si vemos las notas sobre la corrupción, todos los problemas sociales que se viven, dirían, por ahí empezamos. Pero sin embargo, creo que justamente se trata de nutrir desde otro lugar, con una visión distinta, lo que pensamos de este país, de su historia, y atrevernos, ¿no? Atrevernos a meternos, a enterarnos. ¿Sí? ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Requiere dedicación? También. ¿Vale la pena? Toda la pena, porque yo creo que somos nosotros los que podemos hacer la diferencia y el ir anotando y el ir señalando que pues no es una oposición, ¿no? De hecho, el trabajo que yo inicié sobre México y el mexicano, siempre pensé que había una articulación. Lo que no me imaginé, que fue lo que encontré, es que fuera como más que una articulación basada en una suerte de oposición entre México y el mexicano, que bueno, eso si nos da chance ya lo platicaremos en otra sesión con un trabajo que por ahí tengo. Pero bueno, entonces, efectivamente, ¿no? Algo que es importante es, les narro aquí otra investigación que hicimos sobre la conquista, que nos apareció en este estudio del que les hablo sobre México y el mexicano, y aparecía la conquista como el origen que explica al mexicano. En cambio, cuando le preguntábamos a la gente, oiga, ¿y cuál es el origen de México? La independencia y la revolución, ¿no? Y la independencia y la revolución, y la independencia y la revolución. ¿Cuál es el origen del mexicano? La conquista. Y entonces fuimos en aquella época, hace ya unos 20 años, a ver los libros de texto. Y además la conquista, los significados asociados a la conquista de violencia, no sé, imposición, todos los significados, sangre, ¿no? Atropello. Y entonces, en esa época se me ocurrió, estaba elaborando la tesis de doctorado, que hiciéramos un análisis de contenido de los libros de texto de historia para ver en dónde estaban esas palabras que hablaban de lo sangriento, los atropellos, y no encontramos nada, ¿no? Entonces, en esa época estaba con alguien que ahora ya es mi colega, es un profesor de la Universidad de Guanajuato, y llegó con una cara, le digo, ¿qué pasó? No hay nada. Yo, ¿cómo no va a haber nada? No hay nada. Y ya me enseñó, capturó los textos de historia que hablaban de la conquista de varios
niveles escolares, los analizó y dice, aquí están, no hay nada. No hay una sola palabra que hable de violencia ni de sangre. A ver, tráete los libros, ¿no? Ya los habíamos hojeado, pero bueno, ya tenía en lo que escaneó todo, sacó los textos y demás, ya los libros estaban en un rincón. Empezamos a abrir los libros y si ustedes lo recordarán, las imágenes que ilustran esa parte de la historia son sangrientas y hablan de una violencia muy fuerte, ¿no? Todos los retablos, las fotografías que recuperan de la época, de lo que dan cuenta es de toda esa violencia. Decíamos, pues es que la imagen fue más fuerte que la descripción. La descripción busca ser como bastante neutra, pero cuando la acompañas de una imagen así, pues lo que se queda en la memoria de los niños, finalmente niños y niñas, pues es que eso fue sangriento y violento. No les tienes que explicar ni la foto, ni el retablo, ni la cantidad de sangre que está rebotando en todos lados, ¿no? Lo asumen y se quedan con eso. Y entonces, pues el resultado es que tenemos esta idea de la conquista en donde se destaca, sí, todos los aspectos sangrientos y negativos, pero en donde perdemos de vista toda otra parte. No es para glorificarlo, pero bueno, podría ser una visión menos sangrienta y más equilibrada, sobre todo por lo que implica en términos del nacimiento de una sociedad como la nuestra, ¿no? Es toda una discusión, yo lo sé, pero bueno, esta es creo que una parte importante de poder recuperarlo y por lo menos, en efecto, en esta idea de ser y de pensar a la historia, no solamente como una forma de justificar la situación, sino también en este sentido disruptivo del que habla el autor, ¿no? O sea, la historia efectivamente hasta ahora ha permitido comprender, ha dado sentido, ha justificado una situación y ha mantenido una suerte de cosas. Pero la historia, por eso, y en la medida en que la conozcamos, puede jugar el otro papel, el de ser un elemento disruptor, de transformación, y que no nos lleve a permanecer en un estado de cosas en donde esta idea del mexicano sumiso, conformista, salvaje, ¿no? Y todos los epítetos que Trump le ha puesto a nuestra categoría de mexicanos, de la cual nosotros estamos muy orgullosos. Él puede no serlo, pero pueda cambiar. Pero no es un trabajo que viene de afuera hacia adentro. O sea, no se trata de leer un libro, ¿no? Y de que ya entonces yo cambio No, se trata de yo trabajar y cultivar leyendo, no un libro, leyendo varios libros que me permitan tener y pararme desde un lugar diferente, posicionarme, porque estoy conociendo desde otro lugar a esta historia de México que la tenemos muy olvidada porque tenemos como una visión, lo han dicho ahora, ¿no? Más bien estereotipada. La historia es aprenderse fechas, nombres y acontecimientos, que es lo que recupera, ya lo veremos a Halbach cuando habla de la historia, dice, pues son fechas, acontecimientos, ¿no? Es lo que se ha hecho la historia, es una repetición circular que se agota y que no tiene para nada la riqueza que tiene la memoria colectiva. La leyenda de La Llorona, hasta hace poco me parece que fue que se escribió, pero antes, desde que ocurrió la conquista hasta hace pocos años, la manera en que nos informamos de esa leyenda era de manera oral, ¿no? Porque aquí en mi pueblito, fíjate que como a las 7 de la noche, ahí por donde está la fuente, ¿no? Que no hay mucha luz, si vas por la calle te puedes encontrar, ¿no? O a las 12 de la noche, dicen otros, ¿no? Te puedes encontrar con una mujer que va de blanco y va gritando por las calles, ¡ay, mis hijos! Y si vas a otro poblado, te van a decir, no, ¿cuál fuente? No, en ese caminito que está por ahí, ¿no? Entre la calle Fulana y Perengana, a las 11 de la noche nadie pasa por ahí, porque si pasas, corres el riesgo de encontrarte a una mujer que va de blanco gritando, tiene los detalles y la vida que no tiene, en efecto, como ustedes bien lo señalan, cuando nos hablan de la historia. ¿Qué hacemos con eso? Pues leer, hay ya un grupo de historiadores que es parte, por eso elegí el texto que vamos a ver del Colmex,
porque ahí hay varios historiadores. Pilar Gonzalvo, por ejemplo, yo la tuve en algún seminario de historia hace algunos años, y era impresionante sus sesiones porque cuando empezaba a hablar yo sentía que estaba viendo el centro histórico con los carruajes que describía, y luego se metía a una casa y describía cómo era la casa y cómo eran las relaciones y cuáles eran las situaciones. Y era un deleite escucharla porque uno podía ver la historia a través de las palabras que ella nos daba. Y entonces este grupo de historiadores es el que, por eso me metí a buscar, andaba yo buscando la edición en línea. Primero me fui a la librería y no había el de pensé en la ilustrada porque, pues sí, o sea, es darle vida a ese relato, que no sea nada más el relato. Y me encontré con que por la situación de la pandemia sacaron una versión en línea que es interactiva porque trae videitos, fotos, o sea, la pusieron bien linda, la verdad. Pero creo que es este esfuerzo por hacer de la historia algo más que el mero relato de los datos, las fechas y los nombres, sino de darle vida, ¿no? Y esa es la invitación que yo les hago para que efectivamente nos planteemos de una manera distinta frente a la historia. Porque luego el punto es, creo que la manera de empezar es por nosotros mismos y por nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo le voy a ir a decir a alguien, oye, no pienses eso de la historia si yo mismo no cultivo y le dedico un espacio para retroalimentar, para concebir, para construir a la historia desde un lugar distinto al que ya, o sea, es que hay que moverse, ¿no? De donde yo estaba pensando a la historia y como le estaba pensando y ponerme en otro lugar. Y por ahí les recomiendo el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, que es una belleza de libro. Inicia don Fray Bernardino diciendo que, bueno, ya está en esta ciudad de almas, de salvajes sin alma, y que él quiere y lo declara, ¿no? En la introducción, tiene el propósito de sanar a esta gente, de curarlos, porque no tienen alma. Entonces, para hacer eso, él declara que va a hacer como hacen los médicos. Tiene que recuperar en las tradiciones y conocer sus costumbres, sus tradiciones, para poder generar la medicina con la cual los puede curar. Así empieza el texto, ¿no? Para cristianizarlos, obviamente. Y lo que es impresionante es que, bueno, ustedes lo saben, y si no se los recuerdo, tuvo a gente de náhuatl, otomí, no me acuerdo el otro grupo étnico, les enseñó español y los convirtió en sus informantes. Y entonces el Códice Florentino se llama así porque de hecho de inicio era la narración de tradiciones, costumbres y fiestas en la manera en la que lo hacían o sea, con los jeroglíficos, perdónenme, no se me olvidó, no es jeroglífico, ¿cómo se llaman esos? Con los signos propios de cada cultura se hizo, porque es lo que sabían los alumnos que sabían náhuatl, otomí en su lengua, hicieron los códices, por eso es el Códice Florentino, ¿sí? Y luego lo trasladaron al español con él. Y no me acuerdo en qué parte, pero hay un momento en que el fraile, declara que se da cuenta de que sí tenían tradiciones y sí había una moral y sí tenían reglas y lo va uno viendo cómo va admirando y aprendiendo a conocer una cultura que de inicio pues le parecía como el sol y la luna, muy opuesta y nada que ver con la vida civilizada, y va descubriendo que está frente a una civilización. Ese libro por eso vale la pena, porque de verdad lo lleva uno de viaje. A mí hay episodios cuando narra la ceremonia de cómo cuando los jóvenes llegaban a su mayoría de edad, los papás hablaban con ellos, y cuando las mujeres llegaban a su mayoría de edad, hablaban con ellas. Eran unas palabras bellísimas y uno entiende, aunque cuando emergió todo esto del ZLN, la gente criticaba y decía que por qué esa manera, ¿no?, tan florida del lenguaje. Cuando uno lee eso,
sabe que efectivamente es parte de una manera de relacionarse con la realidad y de hablar de la realidad, ¿no? Es de una belleza impresionante. Entonces, cuando puedan, consíganse ese Códice Florentino porque lo van a disfrutar mucho. Y bueno, hay más material ahí para reconciliarnos, diría yo, no porque estemos peleados, sino porque lo hemos tenido abandonado, ¿no? Como esta parte de conocer más de dónde venimos. También están, ¿cómo se llaman? Estas de Cortés. Bueno, las memorias de Cortés que escribe Christian Duverger, pero bueno, pues yo por aquí tengo varias cosas de historia que luego a uno se le van olvidando a cierta edad, pero que finalmente algunas cosas se quedan, como este libro en particular, que es una belleza. ¿Algo más que comentar? Ya no sé qué hora son, yo ya me emocioné hablando de todo esto. ¿Cómo van? ¿No se han aburrido? ¿No se han ido? ¿No me han abandonado? No. No, profe. Okay. No, aquí Aquí seguimos. seguimos. Eso, muy bien. Entonces, ¿me regreso a los mapas o quieren comentar algo más? ¿Algo que decir? ¿Qué les deja esta parte de, aparte de lo que ya platicamos un poco con Villoro? Yo, doctora, anexaría parte de con lo que estaba cerrando, de la colonización. Pues puedo creer o encontrar también una de las razones por las cuales como mexicanos podemos no interesarnos en nuestra cultura o en la historia cultural de nuestro país, aunado que la información que recibimos pues está sesgada. O sea, nos enseñan algo tal, no como sucedió, sino como se espera que se acepte y que no se profundiza, ¿no? Por ejemplo, la independencia o el grito de Dolores es claro, al menos sé que alguien aquí no tiene ni la mayor idea que el grito de Dolores es a Fernando VII, por ejemplo, que se regrese así que toda la corona española. Entonces, pues sí, también este tipo de acontecimientos o la noción de esto, pues creo que choca mucho con el concepto de lo que es el mexicano y la influencia que el catolicismo ha marcado en nuestra cultura. O sea, pensarse no indígena, creo que hasta este momento podría interpretar como aquello que pertenece a lo indígena es aquello que prefiere olvidarse. Bueno, sería todo. Sí, gracias. Sí, lamentablemente tocas un tema que tiene que ver con lo indígena, que es doloroso porque de ahí venimos. Yo recientemente publiqué un artículo que hicimos en colaboración con un colega de la Universidad Autónoma de Monterrey, en donde él quería que indagáramos sobre qué pensaba la gente de que se incorporara una lengua indígena en la educación de los mexicanos. Porque había en ese momento, eso ya fue hace algunos años, como esa discusión de si se incorporaba, ¿no?, una lengua indígena para que aprendiéramos náhuatl, otomí, dependiendo de la región donde estuviéramos. El caso es que nos lanzamos a la encuesta y hicimos un trabajo de encuesta, hicimos un instrumento que aplicamos en Monterrey, en Tabasco y aquí en Guam, en la Ciudad de México. Preguntamos, trabajé con un modelo de trabajar sobre lo indígena, pero también sobre lo indio, porque creo que también ahí traemos toda una manera de pensar a lo indio, como el indio que me encuentro en la calle, ¿no?, que pienso, lo describo como alguien mugroso, pobre, dejado, tal. Hablamos del indígena, es el que está en los museos, y son, además, pueden ser los grupos o comunidades que están en una región, los tarahumaras, por decir algo, ¿no? Y esos me inspiran respeto y admiración, igual que los que están en el museo. Eso fue interesante porque en algún momento, en otro estudio que yo hice, salió por eso, porque en un otro estudio les preguntaba, descríbame al indio. Y entonces la gente se quedaba, ¿a cuál? ¿A cuál? Sí, ¿al de antes o al de ahora? De hecho, hicimos un team back con la gente que me ayudó a hacer esa encuesta y les digo, no, pues en el que pensaron, pero si pensaron en el de ahora, que les describan el de ahora y luego el del pasado.
Si pensaron en el pasado, que les describan el del pasado y luego el del presente. Y de verdad que el del pasado era el del museo. El grupo, además este grupo que nos queda físicamente lejos, los tarahumaras o los otziles, ¿no? Que no vemos bien y que los imaginamos ahí en una imaginería de que pues están bien, hacen cosas padres, son artesanos, y los del museo. Y los de ahora son los que te encuentras en el metro, en la calle vendiendo, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que cuando él me propuso eso, le digo, sí, pero hagamos uno para el indio y otro para el indígena, y hicimos eso. Y una parte del trabajo preguntaba sobre qué, les preguntábamos sobre qué opinaban sobre la lengua indígena. La mayoría, en todos los casos, dijo que no. Creo que, no, perdón, miento, los de Iztapalapa dijeron que sí, hasta eso. Me sentí muy orgullosa de eso. Y en una parte les preguntábamos, bueno, ¿y usted sabe cuáles son sus raíces? Y mucha gente decía que no. Bueno, si pudiera imaginar cuáles son sus raíces, y poníamos españoles, americanos, europeos, indígenas. Y bueno, que en Monterrey saliera que europeos no nos sorprendió para nada, ¿no? Pensamos que en Tabasco la mayoría de los estudiantes universitarios diría que lo indígena. Pues no, también dijeron que los europeos, la mayoría. Por ahí luego les voy a traer los datos y se los comparto para que lo vean, porque a lo mejor estoy mintiendo de la emoción. Y solo la gente de Iztapalapa, otra vez, recuperaba en un porcentaje importante lo indígena como su antecedente. Yo decía, por Dios, pues nada más hay que vernos, ¿no? O sea, yo no veo dónde nos vemos lo europeo por ningún lado. En algunos casos sí, tampoco, pero es impresionante cómo, creo que eso es producto de la valoración, de la valorización negativa que tenemos de lo indígena, ¿no? Y me parece que la manera de pensar al mexicano desde otro lugar, creo que atraviesa por incorporar a lo indígena. Hay un antropólogo de la UNAM que está haciendo un trabajo bien interesante, en donde él ha propuesto en la UNAM que se incorporen algunas materias que él ha estado diseñando en las carreras de Derecho, de Medicina. Bueno, él quiere que vayan a todos lados, ¿no? De hecho, es un programa universitario, a ver si encuentro. Déjenme dejar de compartir y mientras lo busco. Porque él dice justamente eso, cómo van los profesionales a querer estar, ¿no? en una comunidad indígena si no valoran lo indígena y si no es parte de un valor importante. Entonces está trabajando de manera importante por, no me acuerdo del nombre. Pluralidad. Bueno, si no se los consigo, porque sí, ahora quiero tenerlo todo y pues no. No se puede. Bueno, ok. Entonces, pero el esfuerzo, a lo que me refiero es a que él está justo en esta lucha de decir, de hecho, en algún momento, hace unos años yo hablaba con mi gente para ver si podíamos meter algunas de sus materias optativas de un programa que tiene, porque ¿cómo vas a valorarlo? ¿Cómo vas a trabajar para ello si no aprendes a valorarlo y a sentirte orgulloso? No podemos sentirnos orgullosos solo de los indígenas que tenemos en el Museo de Antropología o de lo indígena que tenemos en el Museo de Antropología, ¿no? El esfuerzo que hicieron en algún momento en los años 40 por tratar de cambiar el sentido negativo del indio al ponerle indígena, me parece que fue otro error porque lo único que hizo fue separarlo, ¿no? El indio es el mala onda y el indígena es el buena onda y hasta naturalmente se acomodaron las categorías de manera que lo indígena, lo indio, y es tremendo. Hace años hice un ejercicio en un salón de clase, no me acuerdo ya ni de qué materia, y les pedí, descríbame a un indígena. Y a otro grupo le pedí, descríbame a un indio. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que en un grupo y en el otro la mayoría se quedaron así en blanco.
Y yo, ¿ya acabaron? No, es que pues aquí en la ciudad yo nunca he visto. Y yo como que no. Pues sí, cuando yo voy a la calle en el metro o en el pecero, encuentro a indígenas que están o pidiendo una moneda o van en el... Ah, esos. Pues sí, esos. ¿Cuáles otros? O sea, la pregunta era muy clara. Sin embargo, esta invisibilidad, pues es resultado de que tenemos una valoración esencialmente negativa y de distancia de algo que es nuestro propio origen. Entonces, ahí tenemos una contradicción importantísima, pero yo creo que la mejor manera de irla resolviendo, de irla, pues no ajustando, pero sí el poder cambiarla, va a depender en buena medida de dedicarnos a cultivar una mirada distinta a nosotros mismos, porque es terrible lo que hacemos con esto, ¿no? En otra ocasión di un curso sobre génesis y estructura del sentido común y les propuse indagar sobre el indio y lo indígena. ¿No saben? 3 clases. No, profesora, hagamos otra cosa. Argumentos y temas. Y los temas que me proponían, digo, no, es que es una categoría importante, es parte de nosotros. Se defendieron, pero bueno, no me lograron convencer, no traían argumentos suficientes porque además tampoco lo trabajaban. Quizás si lo hubieran trabajado, me hubieran convencido, pero como no lo trabajaban y solo improvisaban y no querían indagar sobre el tema, al final fue un curso que disfrutaron tanto, pero lo más impactante fue que por ahí de la penúltima sesión, cuando expuso uno de los equipos, uno de nuestros compañeros empezó hablando en Tzetzal o en algo así. Y todos nos quedamos, incluida yo, no tenía la menor idea. Y después de hablar en Tzetzal, dijo lo que había dicho, dijo que le daba gusto, que no sé qué y no sé cuándo, y que él era parte de ese grupo étnico. Y que a partir de eso, él con su equipo iban a hacer la exposición. Todos nos quedamos así con la quijada hasta abajo. Y entonces, claro, al final, cuando ya hubo las preguntas sobre hicieron trabajos preciosos porque recuperaron, incluso nos enteramos de que había en Yucatán esfuerzos por hacer programas y radionovelas en maya, por ejemplo, ¿no? En el curso en general. Pero bueno, en ese grupo, después de la presentación, no hubo quien no evitó, o más bien no se quedó con las ganas de preguntarle, oye, ¿y por qué cuando discutíamos sobre el tema, tú nunca nos dijiste que eras de origen indígena? Y él les dijo, pues es que yo vi que estaban tan así, ¿no? Había tanto rechazo que yo no me atreví. Ahora me atrevo porque he ido viendo cómo ustedes empiezan a cambiar su mirada sobre lo indígena. Y entonces eso me dio la fuerza para atreverme. A lo mejor es por mi personalidad, a lo mejor alguien con otra personalidad sí lo hubiera dicho, sí lo hubiera hecho y no le hubiera pasado tan mal. Pero yo cuando vi sus opiniones dije, no, pues yo, ¿no? De guaje digo que yo soy indígena en este contexto. Pero vean hasta dónde vamos, ¿no? Porque esto es algo que yo comparto, pero cuántas veces no por expresarnos de esta manera entre lo indio, ¿no? Burdo, que lo pensamos, lo construimos de esa manera, pero que para nada es así. Y el indígena que está en los museos, caemos a la hora de relacionarnos en generar condiciones de injusticia y de además, como diría otra alumna en otro curso, ese fue sobre homosexualidad, no sobre sobre homosexuales, que nos dio una lección. Después de su exposición dijo, a partir de ahora les pido que sean conscientes de que cuando hacen bromas sobre los gays, sobre la homosexualidad, sobre las lesbianas, sobre los indígenas, sobre las domésticas, lo único que están haciendo es preservar un estado que pensamos que es normal y de cosas que no van a cambiar a menos de que nos sigamos riendo de las mismas tonterías, ¿no? Y todo el grupo dijo, tienes razón, ¿no? Entonces, pero es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Pues nutriendo nuestra información, nuestra formación, para poder lograr, yo esperaría que ustedes como profesionales un día puedan contribuir un poco más. De inicio es cultivarse y cambiar ustedes, cambiar nosotros, nuestra manera de pensar a lo indio y a lo indígena.
para luego tener la posibilidad de hacer cosas que permitan hacer una diferencia y permitan que tengamos una valoración mucho mejor, que sin duda va a alimentar la manera en que pensamos a los mexicanos y a las mexicanas, ¿no? A cambiarlo. Entonces, bueno, la tarea no es para mañana, es algo que requiere trabajo. A mí por eso me gusta dar este curso, porque bueno, yo confío en que esto que se queda aquí, que podamos trabajar, que los pueda llevar a pensar a la historia desde un lugar no tan reducido, no tan esquemático, no tan simple también, permite alimentar las ganas de construir una mirada que puede ser la propia, que en este caso el punto de partida pues será la construcción que podamos hacer de manera conjunta, trabajando en conjunto y pensando, de hecho, en cambiarlo, ¿no? Yo espero que los trabajos que vamos a ver sobre memoria nos permitan hacer todo eso. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo están? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Muy bien. Sí, aquí seguimos. Ok. Vamos con el siguiente texto que es, o sea, de historia yo sé que han leído, solo era como una provocación leer a Villoro, porque quisiera que entráramos al tema de Wundt, de la psicología de los pueblos. Ah, antes, espérenme tantito. Les tengo una tarea aparte. Permítanme un minuto, porque creo que dejé algo en la estufa. Anoche me puse a elaborarles un crucigrama que les pido que resuelvan. Esa es tarea. Aquí les voy a colocar el link para que se entretengan un rato. Ahí el sistema me reporta. Creo que tienen 2 oportunidades para completarlo. Pero la idea de estos ejercicios es buscar, fijar algunos de los conceptos importantes que encontramos en la lectura. Esa es la única misión. Ese no cuenta, digamos, como en términos puntuales. Está dentro del primer apartado de participación y realización de ejercicios. O sea, ese no lo voy a calificar. Pero la idea es pues, llevarlos a fijar o a pensar en algunos elementos importantes. ¿Va? Entonces, pues ese es el asunto. Para la siguiente clase decíamos, vamos a trabajar con Wundt, que es un texto cortito, como bien lo conocen, y bueno, la versión que está en la página me gusta porque trae una linda, corta introducción que explica un poco más. Y me gusta mucho que lo trabajen porque él habla de la importancia de hacer de la historia una historia transversal.
y justamente critica la idea de una historia longitudinal, ¿no? Esta que nos explica los hechos. De aquí a acá pasó esto, de aquí a acá pasó esto, de aquí a acá. Dice, no, la historia debería ser transversal, porque hay cosas que ocurren aquí que tienen su origen más atrás. Y si hacemos historia longitudinal, perdemos de vista esa parte. Entonces es un texto pequeño, después hace una caracterización sobre la evolución de la sociedad, de la sociedad, que es interesante porque va justamente, aunque es de manera muy genérica porque es la introducción, recuperando algunos elementos, ¿no? Como esto que yo les decía del arquetipo que yo observo de que siempre que se hablaba de México era grandilocuente, espectacular. Cuando se hablaba de los mexicanos, ¿no? Ni tan agradable, ni tan buenos, ni tan tal. Y cómo el ejercicio de pensar en las canciones para mí es una manera de ir viendo en qué medida esa imagen original, esa forma original se mantiene a través del tiempo, ¿no? Entonces, por eso es interesante este texto de Bing, que es cortito, a veces un poco denso, y para ese también tengo un crucigrama. ¿Por qué empecé a hacer esto? Porque a veces cuando hacía exámenes, ahora para su fortuna ya no los hago, pero cuando los hacía, resulta que aunque revisábamos, como ahorita hemos revisado de alguna manera el texto de Villoro, después el de Wundt, cuando les hacía examen, ¿no? Yo decía, pues los conceptos como que se van a algún lado porque no se quedan, y todos reprobaban buena parte del examen porque no se quedaban con los conceptos importantes. Entonces me ocurrió hacer algunos crucigramas para entretenerles, por supuesto, pero a la vez para que pudiéramos mantener o fijar algunos conceptos importantes, ¿no? Entonces esa es la función del crucigrama que van a resolver. Y además esperaría su mapa. Ya creo que tuvieron una buena retroalimentación, o mínima al menos, hoy, de cómo pueden mejorar, porque, insisto, para mí el reto es que ustedes se queden con la herramienta, ¿no? Tengan una herramienta, además de conocer un poco de la historia y de la memoria. Y ahora, espérenme, me falta una cosa. Ya se me fue la grabación, ¿no? Bueno. Saraí, recuperar esa parte, espero que sí la hayas oído. Pero cómo podemos ir reificando con los refranes, con las canciones, vamos dando forma. En la medida en que entendamos que solo es una canción y luego no traduzcamos esos comportamientos en realidades, podría estar bien. Pero para eso tendríamos que ser conscientes de ello. Y ese es el interés, ¿no? El ser conscientes. Y si alumnos de la universidad no logramos que sean conscientes, entonces yo no sé quién lo va a hacer. Porque alguien va a tener que cambiar estas cosas, y yo espero que sean las generaciones que ustedes están conformando las que nos ayuden a hacerlo, ¿no? Hacerlo posible. Entonces, pues el reto no es menor, pero empecemos por casa y empecemos por cultivarnos nosotros. ¿Les parece? Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Disfruten de la tarde, cuídense, y nos vemos el próximo martes con Wundt, ¿vale? Mándenme sus mapas mañana, por favor, a las 5, las 2, ya creo que ya los tienen. Básicamente vamos a ir unas sesiones dedicándole un poco de espacio para que, sobre todo por si tienen dudas, creo que ya cada vez va quedando más clara la técnica, y bueno, lo que vimos hoy es un gran avance. Gracias. Cuídense. Hasta luego, profesora. Ya tienen el link para el crucigrama. Yo también. ¿Ya recuperaron el link para el crucigrama? Sí. Que puse en el chat. ¿Todos? ¿Todas? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí el ratito que te queda pueden trabajar en eso. Si alguien quería preguntar algo. Yo tenía una duda, profesora. Sí. Era sobre el apartado para subir el mapa conceptual de Villoro. Es que creo que no estaba, solo estaba para el de Wundt. A ver, es que de hecho sí, qué bueno que dices, porque quería enseñarles, porque a lo mejor, no sé si ya estaban familiarizados con esta plataforma, ¿ya la conocían? Un poquito. No, yo no. No. ¿De cuál me preguntabas, perdón? El mapa conceptual de Villoro.
Yo, Pues ayer creo que me lo dijeron y ya según yo ya está acá. A ver, vamos, qué bueno que me dijiste eso, se me olvidó. Aquí, este icono es el de las tareas, donde pueden subir sus archivos. Aquí dice, ya voy a intentar, de hecho, voy a intentar que aquí mismo esté la lectura. Acá ya no se las quise mover, pero aquí van, si yo entro, encuentro la lectura, ¿sí? Para ya no ponerla dos veces, entonces solo pondría el icono de tareas. Aquí está el de Villoro y acá arriba está el de Bartra y el de Ontoria. ¿Sí? Y aquí es donde ustedes pueden subir. Ya no voy a hacer esto de poner aparte el texto porque lo subo dos veces. Prefiero ahí donde dice elaborando, ahí van a encontrar el material de lectura. Que de hecho es lo que me falta hacer con el de Gunt. Pero el de Gunt, en el caso de Gunt tenemos más bien un link. Porque yo tengo una fotocopia, pero no es muy buena. Y este texto está en Atenea Digital y está muy bien ese texto. Es el mismo texto. Entonces, si dan clic aquí, los va a remitir al lugar en donde está el texto y lo pueden bajar y leer. ¿Sale? Y luego ya entran aquí a entregar el mapa. ¿Sabes? ¿El de GUN también lo tenemos que entregar, profesora, mañana? No, el de Gund es para la semana que entra. O sea, acuérdense, primero leemos y vemos acá el mapa y luego regresan para ir afinando sus dudas. Por ejemplo, para el martes podrías traer elaborado tu mapa, eso sí se los pido, porque la idea, si logramos que puedan trabajar en grupos, ¿por qué la insistencia en trabajar en grupos? Pues porque para mí la idea también es que interactúen un poco entre ustedes, ¿no? Entonces, si el sistema me lo permite, pues quisiera que hicieran eso un poco. Y ahí la idea es de que trabajen en grupo y puedan afinar cada uno, ¿no? Sus propios mapas para que les queden cada vez mejor. Yo espero que sí, ¿no? Entonces, bueno, pero primero el martes vamos a revisar el texto, vamos a trabajar con esto y y ya después de la sesión, igual que hoy, ya estará abierto el espacio para que puedan subir la tarea, pero no la tienen que enviar antes. Va a ser siempre después de que hayamos revisado los textos, ¿va? Okay. Bueno, ahora sí. Sí. ¿Qué correo tenemos que poner para hacer el crucigrama? ¿Qué correo? Ajá. El de ustedes, ¿no? ¿Pero el institucional o el personal? Bueno, ya sabemos que no se le manda, pero para practicar. Pues el que utilizan, el institucional, según yo. ¿Sí? A mí lo que me reporta el sistema es quién entró, en qué correos están y bueno, qué grado de acierto tuvieron y demás, ¿no? ¿Sale? Bueno, ahora sí, que pasen buena tarde. Gracias igualmente. Cuídense. Gracias igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Tequila más tarde, por favor, todavía es muy temprano. Ok. Bueno. Gracias. Por un mezcal. Gracias. Mezcal.